En la turbulenta época de la Edad Media, cuando los reinos chocaban y los castillos salpicaban el paisaje, el arte del asedio era una realidad sombría. Poderosos señores, vestidos de hierro y acero, reunían sus fuerzas y rodeaban las fortalezas de sus enemigos, desplegando colosales máquinas de asedio capaces de derribar incluso las murallas más formidables. Sin embargo, lo que aguardaba dentro de estas fortalezas asediadas era un destino a menudo peor que el propio asalto. Los prisioneros de guerra, una vez orgullosos defensores de su castillo, se encontraban arrojados a una nueva y pesadillesca existencia. La brutalidad a la que se enfrentaban, el hambre roedora, el terror implacable, eran todos un testimonio del oscuro vientre de la guerra medieval. En palabras del diplomático y filósofo italiano Niccolò Machiavelli, la guerra es justa cuando es necesaria. Las armas son permisibles cuando no hay esperanza excepto en las armas. En el reino de los asedios, esta brutal necesidad era tan patente como las colosales máquinas de asedio que salpicaban el horizonte. Acompáñanos en nuestro viaje de vuelta a la época medieval, explorando la sombría realidad de la guerra de asedio y el destino de aquellos desafortunados que se convirtieron en prisioneros. Bienvenidos al diario de Julio César. Preparando el terreno, revelando el arte de las preparaciones del asedio medieval. Cuando se trata de la guerra medieval, los asedios eran un aspecto crucial de muchas campañas militares. Para asediar con éxito un castillo o una ciudad fortificada, los comandantes y sus ejércitos debían participar en una planificación y logística meticulosas. Esto implicaba evaluar las fortalezas y debilidades de sus adversarios, obtener los recursos y la mano de obra necesarios, y elaborar estrategias efectivas para romper las defensas enemigas. Uno de los componentes más críticos de un asedio medieval era la recolección de suministros. Los ejércitos requerían vastas cantidades de alimentos, agua y otros esenciales para apoyar no solo a los soldados, sino también a los caballos, animales de trabajo y trabajadores. Líderes militares como Ricardo Corazón de León, quien famosamente asedió la fortaleza costera de Acre durante la Tercera Cruzada en 1189-1191, tenían que asegurar las líneas de suministro y establecer un flujo constante de recursos para mantener sus fuerzas durante el prolongado compromiso. Además de los suministros, el reclutamiento de tropas jugaba un papel crucial en la preparación para un asedio. Los comandantes necesitaban una amplia gama de personal especializado, desde arqueros e infantería hasta ingenieros y zapadores. La guerra de asedio era un esfuerzo colaborativo que dependía de la experiencia combinada de estos diversos profesionales. Por ejemplo, durante el famoso Asedio de Orleans en 1428-1429, Juana de Arco reunió a las fuerzas francesas, proporcionándoles un vigor renovado y una perspicacia táctica que contribuyó a su eventual éxito en levantar el asedio inglés. La construcción de equipos de asedio era otro aspecto crucial de las preparaciones. Equipos de carpinteros, herreros y trabajadores trabajaban incansablemente para construir una serie de formidables máquinas de asedio, cada una diseñada para superar obstáculos específicos. La trebuchet, por ejemplo, era una poderosa catapulta de contrapeso capaz de lanzar enormes piedras y otros proyectiles a grandes distancias. Se utilizó con gran efecto durante el asedio de Jerusalén en 1099, donde los cruzados emplearon estas máquinas para derribar las formidables murallas de la ciudad. Además, los arietes y las torres de asedio eran herramientas esenciales del oficio. Los arietes se empleaban para romper puertas y murallas, mientras que las torres de asedio, como las utilizadas en el asedio de Constantinopla en 1453, permitían a las fuerzas atacantes escalar las defensas enemigas y enfrentarse a ellas en combate cuerpo a cuerpo. El desarrollo y despliegue de estas máquinas requerían una inversión significativa de tiempo y recursos, pero su efectividad para romper las fortificaciones enemigas las hacía indispensables. Como parte de sus preparativos, los líderes militares también tenían que recopilar información sobre sus adversarios. Se enviaban exploradores y espías para recoger información sobre las defensas enemigas, la disposición de la ciudad o el castillo y la moral de los habitantes. Armados con este conocimiento, los comandantes podían diseñar un plan de ataque adaptado para explotar las debilidades de su enemigo.
En algunos casos, esto podría implicar fingir retiradas, lanzar ataques de diversión o incluso participar en subterfugios e intrigas para sembrar discordia dentro de las filas enemigas. Durante este período, la guerra psicológica era un componente vital de la preparación para el asedio. Los líderes militares a menudo empleaban diversas tácticas para desmoralizar y debilitar la determinación de sus oponentes. Por ejemplo, durante el asedio de Château Gaillard, en 1203-1204, el rey francés Felipe II ordenó la mutilación de prisioneros a la vista de los defensores del castillo, esperando infundir miedo en sus corazones y acelerar la rendición de la fortaleza. El manual de los maestros del asedio, descifrando las estrategias de la guerra medieval. Cuando se trata del arte de la guerra de asedio, los comandantes militares a lo largo del período medieval emplearon una diversa gama de tácticas y estrategias para superar y derrotar a sus adversarios. Desde cercar fortalezas y perturbar las líneas de suministro hasta aprovechar la guerra psicológica, estos líderes curtidos en batalla no dejaron piedra sin mover en su búsqueda de la victoria. Una de las estrategias más probadas a lo largo del tiempo, empleadas durante un asedio, fue el cerco de la fortaleza o ciudad objetivo. Al desplegar tropas para rodear las defensas del enemigo, los comandantes podían efectivamente cortar cualquier ruta de escape potencial, dificultando cada vez más que los defensores recibieran refuerzos o suministros. El infame asedio de Orleans, 1428-1429, vio a las fuerzas inglesas, lideradas por el conde de Salisbury, emplear esta misma táctica en un intento de estrangular la ciudad y obligar a sus defensores a rendirse. La perturbación de las líneas de suministro era otro aspecto crucial de la guerra de asedio. Al cortar el acceso a recursos esenciales como alimentos, agua y materiales, las fuerzas asediadoras buscaban debilitar la moral y las capacidades de lucha de sus oponentes. Un ejemplo notable es el asedio de Acre, 1189-1191, durante la Tercera Cruzada, donde Ricardo Corazón de León y sus fuerzas cortaron con éxito las rutas de suministro de la ciudad por mar, lo que finalmente llevó a la rendición de la ciudad. Además de cercar y agotar a sus enemigos, los comandantes medievales también buscaban explotar las características naturales y artificiales del paisaje. Durante el asedio de Château Gaillard, 1203-1204, el rey francés Felipe II ordenó la construcción de una presa en el río Sena para inundar el foso del castillo, inutilizando sus defensas y facilitando un asalto exitoso. La guerra psicológica jugó un papel significativo en muchos asedios medievales. Los comandantes a menudo empleaban diversas tácticas para desmoralizar e intimidar al enemigo, como mostrar los cuerpos mutilados de soldados capturados o difundir información falsa sobre la fuerza de sus fuerzas. Un ejemplo particularmente intrigante de guerra psicológica ocurrió durante el asedio de Tenochtitlán, 1519-1521, cuando el conquistador español Hernán Cortés y sus fuerzas aprovecharon el miedo de los defensores a lo sobrenatural, explotando un eclipse solar que afirmaban ser una señal de favor divino. Otra estrategia notable empleada durante los asedios medievales fue el uso de zapadores y minería. Estos ingenieros especializados excavaban túneles debajo de los muros y fortificaciones de un castillo o ciudad, colocando explosivos o soportes de madera que podían ser quemados, provocando el colapso de la estructura. El asedio de Rochester Castle, 1215, por ejemplo, vio a las fuerzas del rey Juan de Inglaterra utilizar esta táctica para violar las defensas del castillo y poner fin al enfrentamiento. Las tácticas de diversión también eran una parte común del repertorio de un comandante de asedio. Al fingir retiradas o lanzar ataques en múltiples frentes, las fuerzas asediadoras podían desorientar y dividir a sus oponentes, lo que les permitía explotar vulnerabilidades y obtener la ventaja. En el asedio de Constantinopla, 1453, el sultán otomano Mehmed II utilizó famosamente una táctica de diversión lanzando un asalto naval a las murallas de la ciudad por mar, mientras atacaba simultáneamente sus defensas terrestres, lo que finalmente llevó a la caída del Imperio bizantino. El espionaje y el subterfugio también eran herramientas valiosas en el arsenal del comandante de asedio. Al infiltrarse en las filas enemigas,
sobornar a individuos clave o difundir desinformación, los comandantes podían crear confusión y desconfianza dentro de las fuerzas defensoras, debilitando su resolución y allanando el camino para un asalto decisivo. Durante el asedio de Siracusa, 213 a 212, el general griego Arquímedes desarrolló una serie de máquinas de guerra innovadoras para defender la ciudad, pero ni siquiera su genio pudo salvar a Siracusa cuando las fuerzas romanas finalmente entraron a través de la traición y el subterfugio. También vale la pena mencionar que las negociaciones y la diplomacia desempeñaron un papel crucial durante los asedios medievales. En muchos casos, se podía llegar a una resolución pacífica a través del diálogo, ahorrando tanto a los asediadores como a los asediados las dificultades y pérdidas de una batalla prolongada. Por ejemplo, durante el asedio de Tiro, 1187, en la Tercera Cruzada, Saladino y Conrad de Montferrat llegaron a un acuerdo que permitió a los habitantes de Tiro dejar la ciudad ilesos, a cambio de su rendición a las fuerzas de Saladino. Motores de guerra, las poderosas máquinas de la guerra de asedio medieval. El campo de batalla medieval era un lugar de caos y destrucción, con ejércitos enfrentándose en medio de una cacofonía de acero y los gritos de los hombres. En medio de este tumulto, los ingenieros de la época idearon ingeniosas máquinas para superar las imponentes fortificaciones que salpicaban el paisaje. Estos motores de asedio, instrumentales en la configuración del curso de innumerables batallas, fueron un testimonio de la ingeniosidad e innovación de la época. La trebucheta se destaca como uno de los motores de asedio más icónicos del período medieval. Utilizando un sistema de contrapeso, estas enormes contracciones podían lanzar proyectiles, como piedras o incluso barriles de pez ardiente, a grandes distancias con una precisión devastadora. Apareciendo por primera vez a finales del siglo XII, las trebuchetas jugaron un papel significativo en varias batallas clave, incluyendo el asedio de Jerusalén en 1099 durante la Primera Cruzada. Se dice que Ricardo Corazón de León quedó tan impresionado por el poder de estas máquinas que ordenó la construcción de su propia trebucheta colosal, apodada Malvoisin o Malvecino, durante el asedio de Acre, 1189-1191. Los arietes eran otra herramienta esencial en el arsenal de la guerra de asedio medieval. Estos motores, que constan de una viga grande y pesada montada sobre ruedas y a menudo adornada con una cabeza de carnero esculpida, se utilizaban para romper las puertas y muros de las fortificaciones enemigas. Un ejemplo principal de su efectividad es el asedio de Rochester Castle en 1215, donde las fuerzas del rey Juan de Inglaterra utilizaron un ariete para violar las defensas del castillo, obligando a los defensores a rendirse. Las torres de asedio, también conocidas como campanarios, fueron otra maravilla de la ingeniería medieval. Estas estructuras altísimas, construidas sobre ruedas y equipadas con puentes levadizos o escaleras, permitían a las fuerzas atacantes escalar los muros enemigos y participar en combate cuerpo a cuerpo. Durante el asedio de Constantinopla, en 1453, el sultán otomano Mehmed II hizo uso de numerosas torres de asedio en su exitosa campaña para capturar la capital bizantina. La mera altura y la presencia imponente de estas máquinas infundían miedo en los corazones de los defensores, y su uso a menudo marcaba un punto de inflexión en el curso de un asedio. Las balistas, una gran arma similar a una ballesta, también se empleaban durante los asedios medievales. Estos motores, capaces de lanzar pernos o piedras con gran fuerza y precisión, a menudo se utilizaban para apuntar a puntos débiles específicos en las fortificaciones enemigas o para eliminar personal clave. Un ejemplo legendario de la proeza de la balista es la supuesta hazaña del héroe galés Owain Glyndwr, que se dice que utilizó una para disparar una flecha a través de la ranura de los ojos de un caballero inglés durante la revuelta galesa a principios del siglo XV. Los mangoneles, un tipo de catapulta que operaba usando un mecanismo de torsión, eran otro motor de asedio popular del período medieval. Aunque menos poderosos que la trebucheta, estas máquinas eran más rápidas de construir y más fáciles de maniobrar, lo que las convertía en una opción atractiva para los comandantes que necesitaban un arma versátil y efectiva. El asedio de Gisors en 1193 vio a las fuerzas de Ricardo Corazón de León
empleando mangoneles en su asalto al castillo francés, logrando finalmente su rendición. La ingeniosidad de los ingenieros medievales no se limitaba a las máquinas ofensivas. También se idearon artilugios defensivos como el agujero de asesinato para proteger las fortificaciones asediadas. Estas aberturas, típicamente encontradas en los techos de las casas de la puerta del castillo, permitían a los defensores verter aceite hirviendo o dejar caer objetos pesados sobre los atacantes que intentaban violar la entrada. El uso de estos formidables motores de asedio no estaba exento de dilemas éticos. En ocasiones, las fuerzas asediadoras recurrían a lanzar cadáveres enfermos o restos humanos por encima de las murallas de las fortificaciones enemigas en un intento de propagar enfermedades y pánico entre los defensores. Esta táctica espantosa fue empleada por los mongoles durante el asedio de Kaffa en 1346, que se cree que contribuyó a la propagación de la peste negra por toda Europa. El arte de la fortificación, defendiendo el castillo en la época medieval. A medida que los motores de guerra se volvían cada vez más poderosos, también lo hacían las innovaciones arquitectónicas e ingenieriles empleadas para defender las imponentes fortalezas que se alzaban sobre el paisaje medieval. Desde fosos extensos hasta muros impenetrables, los defensores de estos bastiones estaban constantemente ideando nuevas estrategias y técnicas para mantener a raya a sus enemigos. Una de las características defensivas más icónicas de los castillos medievales era el foso. A menudo llenos de agua, estos profundos y amplios zanjas que rodeaban una fortaleza actuaban como una barrera natural para las fuerzas enemigas. Los fosos no solo impedían el movimiento de las tropas y los motores de asedio, sino que también servían como un elemento disuasorio contra los intentos de excavación dirigidos a socavar las fortificaciones. Un ejemplo destacado de un foso bien diseñado se puede encontrar en el castillo de Caerphilly en Gales, construido por Gilbert de Clare a finales del siglo XIII. El castillo cuenta con un impresionante sistema de doble foso, siendo el foso exterior el más grande de Gran Bretaña, lo que proporciona una capa adicional de protección contra los atacantes. Los puentes levadizos eran otro elemento crucial en la defensa de los castillos medievales. Estas estructuras, que generalmente abarcaban el foso o una zanja, podían levantarse o bajarse para controlar el acceso a la fortaleza. En tiempos de paz, el puente levadizo se bajaba para permitir el paso, mientras que durante un asedio se levantaba para negar la entrada al enemigo. El ingenioso diseño del puente levadizo permitía a los defensores mantener el control sobre su fortaleza incluso cuando estaban rodeados por una fuerza hostil. El Château de Combourg, en Francia, construido en el siglo XI, cuenta con un impresionante puente levadizo, lo que demuestra la importancia de esta característica defensiva en la arquitectura medieval. Las saeteras, o aspilleras, fueron otra innovación crítica en el diseño de fortificaciones medievales. Estas aberturas estrechas y verticales en las paredes de un castillo permitían a los arqueros y ballesteros disparar a los enemigos que se acercaban mientras permanecían protegidos de los ataques en represalia. Las saeteras a menudo estaban inclinadas, lo que permitía a los defensores cubrir un amplio campo de fuego mientras presentaban un objetivo mínimo a los arqueros enemigos. Esto se puede ver en el diseño del castillo de Dover en Inglaterra, construido durante el reinado de Enrique II en el siglo XII, que cuenta con una amplia variedad de saeteras en sus muros. Además de estas características conocidas, los ingenieros medievales emplearon una serie de otros mecanismos defensivos para proteger sus fortificaciones. Los rastrillos, rejillas pesadas de metal o madera que podían dejarse caer para bloquear las entradas, eran comunes en las casas de las puertas de los castillos. Las troneras, aberturas en el suelo de las almenas del castillo, permitían a los defensores dejar caer piedras, aceite hirviendo u otros proyectiles sobre los atacantes. El Alcázar de Segovia en España, que data del siglo XII, es un impresionante ejemplo de una fortaleza que incorpora estas y otras características defensivas. La ingeniosidad de los arquitectos e ingenieros medievales al crear estas formidables defensas solo era igualada por la determinación de aquellos que buscaban romperlas. A medida que los motores de asedio se volvían más poderosos y las tácticas más sofisticadas, el arte de la fortificación continuaba evolucionando, dando lugar a castillos
cada vez más intrincados e inexpugnables. El asedio silencioso, la guerra de desgaste y la cruda realidad del conflicto medieval. A la sombra de las imponentes murallas y en medio del clamor del acero chocando, la cruda realidad de la guerra medieval a menudo se definía no por el choque de los ejércitos, sino por la lenta e inexorable marcha del hambre y la enfermedad. La guerra de desgaste, la estrategia de las fuerzas sitiadoras de esperar a que sus oponentes sucumbieran a la inanición o a la enfermedad, era un aspecto esencial de los asedios medievales, y su impacto se sentía tanto por los defensores como por los sitiadores por igual. El asedio de Orleans en 1428-1429, durante la Guerra de los 100 años, proporciona un ejemplo impactante de la guerra de desgaste en acción. Mientras las fuerzas inglesas lideradas por el conde de Salisbury rodeaban la ciudad, establecieron un bloqueo, cortando los suministros vitales y atrapando a los habitantes dentro de las murallas. Los defensores, incluida Juana de Arco, lucharon valientemente para romper el estrangulamiento, pero con cada día que pasaba, su situación se volvía más crítica a medida que las reservas de alimentos se agotaban y el espectro del hambre se cernía cada vez más grande. De manera similar, el gran asedio de Malta en 1565 vio a las fuerzas del Imperio Otomano, lideradas por el gran visir Mustafa Pasha, empleando tácticas de desgaste contra los caballeros hospitalarios, quienes defendían la fortaleza de la isla. Durante varios meses, las fuerzas otomanas sometieron a los defensores a un bombardeo constante, al mismo tiempo que cortaban su acceso a alimentos y agua. Las condiciones agotadoras cobraron un alto precio en ambos lados, con la resolución de los defensores finalmente reforzada por la llegada de refuerzos que ayudaron a cambiar el curso de la batalla. La enfermedad, también, jugó un papel significativo en el resultado de los asedios medievales. Los espacios confinados y las condiciones insalubres dentro de las fortalezas sitiadas proporcionaban un terreno fértil para la propagación de enfermedades que podían diezmar las filas de los defensores y debilitar su resolución. Un ejemplo de esto es el asedio de Tesalónica en 1422-1430, donde los defensores se vieron finalmente obligados a rendirse después de ser arrasados por un devastador brote de peste dentro de las murallas de la ciudad. Las fuerzas sitiadoras tampoco eran inmunes a los estragos de la enfermedad. Durante el asedio de Harfleur en 1415, el ejército inglés bajo el rey Enrique V se encontró asediado por la disentería, que se propagó rápidamente por las filas debido a las condiciones insalubres del campamento de asedio. La enfermedad se cobró la vida de muchos soldados y debilitó la fuerza de combate de las fuerzas inglesas, obligándolas a abandonar su plan inicial de marchar sobre París y en su lugar centrarse en el objetivo más inmediato de capturar Harfleur. La guerra de desgaste no estaba exenta de dilemas éticos, como lo demuestra el uso controvertido de tácticas de tierra quemada, que implicaban la destrucción deliberada de cultivos, ganado y otros recursos para negar al enemigo el sustento. Durante la chevauchée del Príncipe Negro, en 1355, parte de la Guerra de los 100 años, las fuerzas inglesas devastaron el campo francés, quemando cultivos y sacrificando ganado en un esfuerzo por debilitar al enemigo, causando hambruna y sufrimiento generalizados. Minando los cimientos, tapadores, minería y la lucha subterránea de los asedios medievales. En las sombras debajo de la tierra, una lucha silenciosa y mortal se desarrolló durante los asedios medievales. Mientras los soldados se enfrentaban en el campo de batalla arriba, los zapadores y mineros trabajaban incansablemente para socavar las mismísimas bases de fortalezas formidables. Esta forma de guerra peligrosa y clandestina requería tanto ingenio como determinación cruda, ya que atacantes y defensores por igual participaban en un juego de alto riesgo de gato y ratón subterráneo. Los zapadores, soldados especializados entrenados en el arte de la construcción de túneles, eran una parte vital de cualquier fuerza sitiadora. Su objetivo principal era cavar túneles debajo de las murallas de la fortaleza enemiga, debilitando sus cimientos o causando un derrumbe, creando así una brecha para que sus camaradas explotaran. Un ejemplo notable de esta táctica se puede encontrar en el asedio de Château Gaillard en 1203-1204. Dirigidas por el rey Felipe II de Francia,
las fuerzas atacantes emplearon a zapadores para socavar las murallas exteriores de la fortaleza. Después de semanas de laboriosa labor, los zapadores lograron derribar una sección de la muralla, permitiendo a las fuerzas francesas asaltar el castillo y reclamar la victoria. Sin embargo, los defensores no estaban sin sus propias contramedidas. A medida que la amenaza de los zapadores se hizo más evidente, los arquitectos e ingenieros desarrollaron soluciones ingeniosas para detectar y frustrar a estos invasores subterráneos. Una de esas innovaciones fue la creación de galerías de escucha, pasajes estrechos construidos dentro de las murallas de la fortaleza que permitían a los defensores escuchar los sonidos reveladores de la excavación de túneles. Durante el asedio de Viena en 1529, los defensores de la ciudad, liderados por el conde Niklas Salm, hicieron un amplio uso de estas galerías de escucha. Mientras los zapadores del Imperio Otomano intentaban cavar túneles debajo de las murallas de la ciudad, los defensores pudieron detectar sus esfuerzos y responder en consecuencia. Al inundar los túneles o cavar sus propias contraminas para interceptar a los atacantes, las fuerzas vienesas lograron evitar el desastre y finalmente obligaron al ejército otomano a abandonar el asedio. Otro ejemplo notable del uso de zapadores y la lucha contra ellos se puede encontrar durante el asedio de Ostende por la Armada Española en 1601-1604. Las fuerzas sitiadoras españolas, lideradas por el archiduque Alberto de Austria, emplearon a zapadores para socavar las defensas de la ciudad, mientras que los defensores holandeses contrarrestaron cavando sus propios túneles para interceptar y colapsar los túneles enemigos. Esta batalla subterránea persistió durante meses, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas en las peligrosas condiciones de los estrechos y claustrofóbicos túneles. En algunos casos, los defensores emplearían una táctica conocida como contraescarpa, que consistía en cavar una zanja profunda alrededor de las murallas exteriores de una fortaleza para dificultar el acceso de los zapadores a los cimientos. Esta técnica puede verse en el diseño del castillo de Beaumaris en Gales, construido a finales del siglo XIII bajo la dirección de maestro James de St. George, un reconocido arquitecto militar. Llamas infernales de la guerra antigua, los misterios y el impacto del fuego griego. En los registros de la guerra de asedio medieval, pocas armas han capturado la imaginación como el fuego griego. Esta sustancia enigmática y temible, capaz de envolver flotas enteras y fortificaciones en llamas imparables, jugó un papel crucial en la configuración del resultado de numerosos conflictos. Hasta el día de hoy, la composición precisa del fuego griego sigue siendo un secreto celosamente guardado, solo añadiendo al misterio que rodea su uso en el calor de la batalla. Aunque sus orígenes son turbios, se cree que el fuego griego fue desarrollado por el Imperio bizantino en algún momento del siglo VII. El cerebro detrás de este fue un ingeniero sirio llamado Calínico de Heliópolis. Esta sustancia altamente inflamable fue desplegada por primera vez por el emperador Constantino IV en 673 durante las guerras árabe-bizantinas. La flota bizantina, armada con fuego griego, logró repeler a una flota árabe sitiadora en el Mar de Mármara, sentando las bases para el estatus legendario de la arma. El fuego griego no era una sola sustancia, sino una mezcla de varios químicos e ingredientes incendiarios, incluyendo petróleo, azufre y cal viva. Al encenderse, producía una llama feroz y tenaz que no podía ser extinguida por agua, lo que la convertía en el arma perfecta para la guerra naval y para repeler a los atacantes durante los asedios. La receta exacta del fuego griego se ha perdido en la historia, y muchos han intentado en vano recrear sus devastadores efectos. Uno de los usos más famosos del fuego griego fue durante el segundo asedio árabe de Constantinopla en 717-718. Las fuerzas árabes sitiadoras, lideradas por el califa Sulayman ibn Abd al-Malik, se encontraron contra las formidables murallas de Teodosio y la poderosa marina bizantina. El emperador León III, percibiendo el peligro que enfrentaba su ciudad, ordenó el despliegue del fuego griego contra la flota invasora. El resultado fue una escena de caos y destrucción, ya que los barcos árabes fueron engullidos en un furioso infierno que no podía ser apagado. El asedio fue finalmente levantado y Constantinopla permaneció intacta.
Otra instancia notable del despliegue del fuego griego ocurrió durante el asedio de Tiro en 1124. En este caso, el Imperio bizantino proporcionó a las fuerzas cruzadas fuego griego para ayudar en sus esfuerzos contra las fuerzas musulmanas defensoras. El arma incendiaria resultó decisiva, permitiendo a los cruzados capturar la ciudad y asegurar una posición vital en la Tierra Santa. El uso del fuego griego no estaba exento de sus peligros, sin embargo. En manos de operadores inexpertos o descuidados, la sustancia volátil podría fácilmente causar bajas amigas o la pérdida de equipo valioso. Además, el secreto del fuego griego fue tan celosamente guardado por los bizantinos que finalmente desapareció con el declive del imperio, dejando un vacío en los registros de la tecnología militar. Choques épicos de hierro y piedra. Los dramáticos cuentos de Jerusalén y Constantinopla. A lo largo de la Edad Media, los destinos de los imperios y las naciones fueron moldeados por asedios épicos que resonarían a través de los registros de la historia. Dos de los asedios medievales más famosos, el asedio de Jerusalén en 1099, durante la Primera Cruzada, y el asedio de Constantinopla en 1453, que marcó la caída del Imperio bizantino, cautivan la imaginación con sus relatos de heroísmo, traición y la fuerza bruta de la voluntad humana. El asedio de Jerusalén, un evento climático en la Primera Cruzada, vio a los caballeros cristianos de Europa enfrentarse a los defensores musulmanes de la Ciudad Santa. Dirigidos por figuras prominentes como Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Toulouse y Bohemundo I de Tarento, el viaje de los cruzados a la Tierra Santa había estado lleno de peligros y dificultades. Sin embargo, al llegar a las puertas de Jerusalén en junio de 1099, estaban llenos de determinación para capturar la ciudad, que tenía una inmensa significación religiosa, tanto para los cristianos como para los musulmanes. Mientras los cruzados se preparaban para su asalto, se enfrentaban a numerosos desafíos. Con recursos limitados, construyeron torres de asedio y escaleras improvisadas para romper las formidables murallas de Jerusalén. Los defensores, bajo el mando del gobernador Fatimí Iftikhar ad-Daula, lucharon valientemente, acosando a los cruzados con flechas y piedras mientras intentaban escalar las murallas. Finalmente, el 15 de julio de 1099, los cruzados lograron romper las murallas y entrar en la ciudad. La batalla que siguió fue feroz, con ambos bandos luchando sin cesar. Los cruzados finalmente salieron victoriosos, pero las secuelas estuvieron marcadas por un oscuro episodio de la historia, ya que muchos habitantes de la ciudad fueron masacrados en el caos posterior al asedio. Avancemos rápidamente hasta 1453, y el escenario estaba listo para otro enfrentamiento épico, el asedio de Constantinopla. El último bastión del otrora poderoso imperio bizantino, Constantinopla, estaba ahora en la mira del ambicioso sultán otomano, Mehmed II. Mientras el emperador bizantino Constantino X miraba las vastas fuerzas otomanas que se reunían ante su ciudad, sabía que las probabilidades estaban en su contra. El sultán Mehmed II tenía a su disposición una formidable serie de máquinas de asedio, incluyendo la colosal Gran Bombarda, un cañón masivo capaz de lanzar proyectiles de piedra que pesaban casi 600 kilogramos contra las murallas de la ciudad. Durante semanas, la ciudad fue sometida a un bombardeo implacable, mientras los defensores luchaban por reparar los daños y repeler a los atacantes. Los defensores de Constantinopla emplearon tácticas ingeniosas para prolongar su resistencia. Utilizaron una cadena gigante para bloquear el paso de los barcos otomanos por el Cuerno de Oro, obligando al enemigo a idear estrategias alternativas para sortear este obstáculo. Los bizantinos también confiaban en las legendarias murallas teodosianas que habían resistido innumerables asedios a lo largo de los siglos. Pero el 29 de mayo de 1453 ocurrió lo impensable. Después de un feroz asalto final, los otomanos lograron romper las murallas y sus fuerzas se precipitaron en la ciudad. El emperador Constantino X, negándose a rendirse, se lanzó a la refriega y se perdió en la historia. Su cuerpo nunca fue encontrado. Con la caída de Constantinopla, el imperio bizantino llegó a su fin y comenzó un nuevo capítulo en la historia. Sombra del asedio, el sufrimiento olvidado de los civiles. Mientras el choque del acero
y el trueno de las máquinas de asedio resuenan a través de la historia, las voces de los innumerables civiles afectados por los asedios medievales a menudo pasan desapercibidas. Las consecuencias de estos conflictos prolongados en la población civil fueron de largo alcance, con trabajo forzado, escasez de recursos y potencial para la masacre tras la caída de una ciudad, proyectando una sombra oscura sobre las vidas de aquellos atrapados en el fuego cruzado. Un ejemplo claro del impacto devastador en los civiles durante un asedio es el asedio de Orleans en 1428-1429. Este evento crucial durante la Guerra de los 100 Años vio al ejército inglés, liderado por el conde de Salisbury, asediando la estratégica ciudad francesa de Orleans. Con los suministros de comida disminuyendo y la amenaza de hambruna acechando, la población civil de Orleans se vio obligada a soportar inmensas dificultades. Desesperados por sobrevivir, recurrieron a consumir alimentos menos palatables, como mascotas y alimañas. El trabajo forzado fue otra consecuencia común de los asedios, ya que la carga de construir y mantener defensas a menudo recaía en la población civil. Durante el asedio de Viena en 1529, los habitantes de la ciudad fueron obligados a construir terraplenes, reparar brechas en las murallas y realizar otras tareas laboriosas, mientras el poderoso Imperio Otomano, liderado por el sultán Suleimán el Magnífico, asediaba la capital austriaca. La tensión de este trabajo forzado, combinada con la amenaza de enfermedad y hambruna, cobró un tremendo peaje en la población civil. En algunos casos, la difícil situación de los civiles atrapados en medio de un asedio inspiraría actos de increíble heroísmo. Durante el asedio de Leiden, en 1573-1574, como parte de la Guerra de los 80 Años, la ciudad holandesa se encontró rodeada por las fuerzas españolas lideradas por el duque de Alba. Mientras la gente de Leiden comenzaba a sucumbir a la hambruna, Guillermo el Silencioso, líder de la rebelión holandesa, ideó un plan audaz para romper el asedio. Ordenó la inundación deliberada de la campiña circundante, permitiendo a la flota holandesa navegar hasta las murallas de la ciudad y entregar suministros muy necesarios, obligando finalmente a los españoles a abandonar su asedio. Sin embargo, las consecuencias de los asedios no siempre fueron tan misericordiosas. El asedio de Maarra, en 1098, durante la Primera Cruzada, se erige como un escalofriante recordatorio de hasta qué profundidades puede llegar la humanidad cuando está impulsada por la desesperación. Mientras los cruzados asediaban la ciudad, la comida se volvió tan escasa que recurrieron al impensable acto de canibalismo, consumiendo los cuerpos de sus enemigos caídos. Los civiles que sobrevivieron a la duración de un asedio no siempre estaban garantizados de seguridad incluso tras la caída de la ciudad. El saqueo de Constantinopla, en 1204, durante la Cuarta Cruzada, vio a las fuerzas cruzadas desatadas sobre la población de la ciudad, saqueando, robando y perpetrando actos de violencia de manera indiscriminada. La devastación causada a la otrora gran ciudad fue tan severa que nunca se recuperó completamente. Su estado debilitado eventualmente contribuyó a su caída en 1453. De la piedra a la pólvora, la evolución de la guerra de asedio. A medida que los siglos se desplegaban, las estrategias y herramientas empleadas en el arte de la guerra de asedio experimentaron cambios significativos. La lucha interminable entre atacantes y defensores llevó al desarrollo de nuevas armas, tácticas y la transformación de fortificaciones bajo la influencia de la pólvora. Esta interacción dinámica entre ofensiva y defensa dio forma al curso de la guerra medieval, con pensadores e ingenieros innovadores siempre esforzándose por mantenerse un paso adelante de sus adversarios. La introducción del trebuchet en el siglo XII, se cree que fue adaptado de diseños chinos y de Oriente Medio, marcó un salto significativo en la capacidad de las máquinas de asedio. Esta poderosa arma podía lanzar proyectiles que pesaban cientos de libras a grandes distancias, entregando fuerza destructiva a las fortificaciones enemigas. Un ejemplo famoso es el trebuchet conocido como Warwolf, construido por Eduardo I de Inglaterra durante el asedio de Stirling Castle en 1304. Esta máquina colosal, que se dice que fue el trebuchet más grande jamás construido, aterrorizó a los defensores escoceses y jugó un papel decisivo en la rendición del castillo.
Mientras los defensores adaptaban sus fortificaciones para resistir el embate de trebuchets y otras máquinas de asedio, también desarrollaron nuevas tácticas e innovaciones para contrarrestar a sus adversarios. La introducción del diseño de castillo concéntrico en el siglo XIII, con sus múltiples capas de muros y estructuras defensivas, permitió a los defensores resistir mejor los asaltos de asedio. Uno de los mejores ejemplos de este diseño es el castillo de Crac des Chevaliers, una fortaleza de los cruzados en la actual Siria. Sus formidables defensas permitieron a la guarnición resistir numerosos asedios, incluyendo el prolongado ataque del sultán Mamluk Baybars en 1271. La llegada de la pólvora a Europa en el siglo XIV, consecuencia del contacto con China, revolucionó la guerra de asedio. Los primeros cañones eran rudimentarios y poco fiables, pero su potencial para la destrucción fue inmediatamente evidente. El asedio de Harfleur en 1415, durante la Guerra de los 100 Años, vio a Enrique V de Inglaterra desplegar un modesto número de cañones para romper las murallas de la ciudad, un presagio de los cambios por venir. El creciente uso de la pólvora llevó a una mayor innovación en las fortificaciones, ya que los altos muros y las estrechas torres de los castillos tradicionales resultaban vulnerables al fuego de los cañones. La fortaleza Estrella, o traza italiana, surgió en el siglo XV como respuesta a esta nueva amenaza. Estas bajas fortificaciones angulares, con sus extensas obras de tierra y campos de fuego entrelazados, fueron diseñadas para resistir y repeler mejor los ataques basados en pólvora. Un buen ejemplo es la Fortezza d'Avasso en Florencia, Italia, construida en el siglo XVI por Antonio da Sangallo el Joven. Esta imponente estructura mostró la capacidad de la fortaleza Estrella para resistir incluso a los adversarios más decididos. A medida que la guerra de asedio entraba en la era de la pólvora, la carrera armamentística entre atacantes y defensores se intensificaba. El ingeniero francés Sébastien Leprestre de Vauban, que sirvió bajo Luis XIV a finales del siglo XVII, se convirtió en una figura destacada en el diseño y construcción de fortificaciones modernas. Las técnicas innovadoras de Vauban, como el uso de glacis y la construcción de obras defensivas externas, transformaron el paisaje de la guerra de asedio, y sus ideas siguen influyendo en la ingeniería militar hasta el día de hoy. Al concluir nuestro viaje por el fascinante mundo de la guerra de asedio medieval, recordemos la lucha incansable entre atacantes y defensores que alteró para siempre el paisaje del conflicto. Desde las ingeniosas innovaciones de ingenieros como Sébastien Leprestre de Vauban hasta los inolvidables asedios de Jerusalén y Constantinopla, la guerra de asedio es un testimonio de la ingeniosidad y adaptabilidad del ser humano ante la adversidad. Como dijo una vez el gran Leonardo da Vinci, «Habrá alas, si el logro no es para mí, es para otro». En efecto, la guerra medieval no solo era cuestión de fuerza bruta, sino también la incansable búsqueda de conocimiento e innovación que marcó el curso de la historia humana. Así que, mientras el sol se pone en los campos de batalla del pasado, les invitamos a reflexionar sobre la interminable búsqueda de poder y el espíritu indomable de aquellos que se atrevieron a desafiar los aparentemente inexpugnables muros de la historia.